Bueno, hola profe, hola chicos. Entonces hoy les voy a mostrar mi maqueta de, de una mariquita, como se les conoce comúnmente. Entonces para esta yo me basé en la especie de 7 puntos que se llama Coccinella septepuntacta. Esta es una especie de coleóptero cucujoide de la familia Coccinellidae. Esta mariquita, como se les conoce comúnmente, es muy común en Europa. Es un insecto holometábolo con un tamaño muy pequeño que varía entre los 5.5 y 8 milímetros, y por lo general la hembra es más grande que los machos. Entonces su cuerpo, como pueden observarlo, es como redondo, semiesférico, ya que en su parte ventral es plano. Y pues como insecto, entonces su cuerpo va a estar dividido en cabeza, tórax y abdomen. Bueno, y tenemos que su exoesqueleto está como hecho en quitina. Esta es una proteína muy fuerte, como más o menos la del cabello y la de las uñas de los humanos. Entonces, para empezar por la parte externa, les mostraré lo de la cabeza. Su cabeza es muy pequeña, tanto que puede ser confundida con el pronoto. Entonces aquí tenemos la cabeza, esta es la cabecita y este es el pronoto. Entonces por eso dicen que puede ser confundida con el pronoto. Bueno, en su cabeza podemos observar como dos manchitas blancas. Estas dos, estas suelen ser confundidas también con sus ojos. Y entonces aquí vamos a encontrar sus ojos compuestos. En la cabeza encontramos sus ojos compuestos, que serían estos. Entendiendo por ojos compuestos como órganos sensoriales capaces de generar en el cerebro las imágenes que le van a revelar como la forma y el color de lo que ellas estén observando. Entonces estos ojos están formados por la agregación de omatidios, los cuales están separados unos de otros por medio de una capa de pigmento, de modo que cada uno de estos omatidios se va a comportar como un ojo independiente, y la imagen que ellos ven completa es la suma de cada omatidio. Para la visión se necesitan unos componentes básicos, que son una lente para enfocar la luz sobre el fotorreceptor. Estos serían como las células que contienen moléculas sensibles a la luz, y un sistema nervioso lo suficientemente complejo como para procesar la información visual. Pero entonces el sistema nervioso se los enseñaré más adelante en la parte de anatomía interna. Y necesitan también una estructura fotorreceptora, que sería el rabdoma, que comprende varias células adyacentes a los nervios y tiene como unas microvellosidades de empaquetamiento que contienen un pigmento visual. Bueno, entonces también vamos a encontrar sus antenitas, que serían estas de aquí. Estas antenas, entonces, por lo que yo alcancé a ver, son como lameladas, y las usan para palpar o sentir su camino alrededor para probar y oler cosas. Y por último, en la cabeza vamos a encontrar su aparato bucal, el cual es un aparato bucal masticador, ya que este insecto es un depredador y su mayor fuente de alimentación son los áfidos o pulgones, que se encuentran en los jardines comúnmente como plagas. Entonces se dice que las larvas de este insecto, de los coccinélidos, puede comer alrededor de 25 pulgones al día, y en los adultos pueden comer más de 50. Por esta razón es que en muchas partes del mundo los utilizan como un control biológico de plagas, es decir, que estas eliminan los animales perjudiciales para la agricultura. En este caso serían los pulgones, utilizando sus enemigos naturales, en lugar de utilizar productos químicos. Entonces aquí en la parte, entonces podemos observar el clípeo y el labro
las mandíbulas y los palpos maxilares. Bueno, entonces ya aquí en la vista ventral podríamos observar un poquito mejor en su aparato bucal, donde pueden observar el labio, las mandíbulas, el palpo maxilar y estos chiquiticos de aquí serían los palpos labiales. Entonces sus mandíbulas son como las piezas masticadoras de estos y estas pueden terminar en un diente simple, doble o con múltiples dientecillos. Tenemos el labio, que es este de aquí. Este sería como el conjunto central de las piezas bucales y se constituye por el mentón y el prementón, que se encuentra pues más o menos en esos laditos y esto sobre el cual se ubican entonces los palpos labiales, que serían estos de acá. Y estos palpos labiales por lo general tienen como 3 segmentos. Bueno, entonces también aquí encontramos las maxilas. Estas para mí fueron un poco difíciles de acomodar, pero se encuentran como por estos lados, donde pues en estas maxilas serían como las piezas bucales y está constituido por el cardo y el estipe, que se encuentran como más o menos en estas cositas de aquí grises. Estas serían como la ubicación del cardo y el estipe. Y por las piezas funcionales, que sería la galea, la lacina y los palpos maxilares. La galea y la laxina entonces se encuentran más o menos en esta ubicación. Y pues los palpos maxilares son estos, que son como los más grandes visualmente. Bueno, estos palpos maxilares son sus piezas como más predominantes, y la forma que ellos tienen en la taxonomía de la familia es muy importante, ya que su último segmento puede ser ovalado, o sea puede ser también triangular o cilíndrico. Bueno, entonces ahora hablaré sobre el tórax. En la parte externa entonces encontramos como los 3 pares de patas y los 2 pares de alas. Bueno, se divide en protórax, mesotórax y metatórax. En el protórax entonces vamos a encontrar en la parte delantera su pronoto, que sería como un poco aplanado, y lo que hace es como cubrir parcialmente o totalmente la cabeza, y su función es como proteger la cabecita de la mariquita. Bueno, entonces como les había dicho, en el tórax encontramos el protórax, el mesotórax y el metatórax. Aquí ya en la parte ventral entonces podemos observar un poco mejor. El protórax forma como la pieza central, que sería como el prosterno, que es este de aquí. Y puede variar de formas y es muy importante para la taxonomía de ellos. Bueno, y en el costado encontramos como unas piezas laterales que se llaman hipómeros, que se encuentran acá. Estas se encuentran como en su parte posterior y detrás de las cavidades coxales. Entonces sería como más o menos por estos laditos, como por acá. Bueno, y estas se funden como con el proepímero. Entonces por esto el protórax es como la parte más reducidita y por eso casi no es tan visible en esta parte. También tenemos el mesotórax y el metatórax. Estos tienen como una pieza central, que sería el mesosterno, y el metasterno, que sería el mesosterno aquí y el metasterno aquí. Y unas piezas laterales, que son los mesoepímero y el metaepisterno, que son mesoepímero y se me perdió el metaepisterno.
Bueno, estas son como su parte posterior y son como pequeñas. Y en su parte posterior entonces encontramos las cavidades coxales, que sería donde se insertan las patas, que serían estas aquí, esta. Bueno, entonces el primer par de patas se encuentra en el protórax, el segundo par de patas y el primer par de alas, que serían los élitros, se encuentran en el mesotórax, y el tercer par de patas y el segundo par de alas, que son las que utilizan para el vuelo, se encuentran en el metatórax. Entonces, todas las patas de la mariquita están unidas al cuerpo por las coxas, como se los mostré antes. Estas coxas son por lo general redondas u ovaladas. Estas se insertan pues en las cavidades coxales, y después encontramos el trocánter, que sería este de aquí, luego sigue el fémur, la tibia, los tarsos y la uña. Bueno, la tibia suele ser como cilíndrica o aplastada. A veces tiene como unos bordes irregulares o espinosos. El tarso tiene como los segmentos, que serían los tarsitos o tarsómeros. Por lo general tiene como 2 tarsitos o 3, que se encuentran como acolchonados. Y tienen pues la uñita, que ya les mostré. Bueno, entonces volvemos a esta vista para poderles mostrar un poco mejor los élitros. Estos son de color rojo y cada uno de ellos tiene como 3 puntos negros y un punto más sobre como la unión de los 2 élitros. Entonces por esto se les llama mariquitas de 7 puntos, porque en total va a tener 7 puntos. Estos élitros son el primer par de alas y quizás sea la parte más llamativa de las mariquitas, y puede variar de color como naranja, azul y amarillo. Estos élitros lo que hacen es proteger las alas que ellos emplean para el vuelo, y en estas entonces hay como unas placas llamadas epipleuras en la parte ventral que les mostré ahorita. Yo creo que se alcanzaba a ver dónde está el nombre ubicado. Y como la forma de estas epipleuras entonces son como importantes para las características taxonómicas, si son como largas o anchas. Y pues como les dije, debajo de estas encontramos el segundo par de alas, que serían estas de aquí, que se encuentran en el metatórax. Estas alas de ellas entonces son como transparentes, tanto que se puede ver a través de ellas. Ellas lo que hacen es como doblarlas para poderlas guardar, y mientras la mariquita pues está en reposo, se encuentran guardadas y protegidas por los élitros. Y estas alitas son como muy simplificadas, solo son visibles las venas principales, la radial, la cubital y la anal. Bueno, y ya por último, antes de mostrarles el abdomen en la parte pues ventral, les muestro aquí la epipleura, como les mencionaba anteriormente. Bueno, entonces el abdomen de los coccinélidos está formado por 5 o 6 ventritos o segmentos abdominales visibles. El primer ventrito es especial porque en este está como la mayoría de las líneas postcoxales, son esta línea de aquí, y son muy importantes para la taxonomía. Entonces lo que hacen estas líneas es como delimitar un espacio llamado placa
postcoxal, que es esta que pueden observar aquí, y los segmentos posteriores. Bueno, entonces estos segmentos posteriores presentan diferencias entre machos y hembras y su mayor o menor curvatura. En este caso pueden ver que no son muy curvados, entonces ayudan a la identificación de algunas especies. En el último ventrito, en este de acá, entonces podemos encontrar la placa genital femenina. En este caso pues yo realicé una marquita femenina, hembra. Esta placa presenta como unos cocitos ovalados, que serían estos de aquí, y también puede ser como triangulados y transversos, pero en este caso son ovalados, y puede tener un estilus visible o no. En este caso no está visible. Pues ya terminé de mostrarles la parte externa, ahora les mostraré la anatomía interna, y para esto entonces hay que quitar los élitros y esta partecita de acá. Bueno, entonces aquí tenemos el sistema circulatorio en rojo, el sistema respiratorio en azulito, el sistema digestivo en verde, el sistema nervioso en amarillo, el sistema endocrino en rosadito y el sistema reproductor en morado. Entonces el sistema circulatorio, que sería este rojo de acá, es abierto y comprende un solo vaso dorsal y un corazón, que está ubicado más o menos acá, es un corazón abdominal, y una aorta, que es esta de aquí. Esta aorta se abre en la parte anterior, de manera que todos los órganos son como bañados directamente por la hemolinfa. Entonces tenemos el seno pericardíaco, que está como alrededor del corazón, un seno perineural por donde va el sistema nervioso y un seno perivisceral, que es por donde va al tubo digestivo. Estos son como básicamente los que recorren por donde va la hemolinfa a estos lugares. Y en la cabeza de ellos hay como unos órganos pulsátiles para que la hemolinfa pueda llegar a los apéndices cefálicos, como las antenas. Entonces también está el hemocele, que es por donde circula toda la hemolinfa, que sería como por aquí más o menos, y la aorta, que se encuentra acá. Esta lo que hace es direccionar la hemolinfa al hemocele, del hemocele al corazón, perdón. Y el vaso dorsal es como un tubo de tejido muscular liso, que está rodeado como por una capa delgada de un tejido conjuntivo. Bueno, entonces el corazón posee unos ventritos separados entre sí por unas válvulas y unos ostiolos. Los ostiolos los encontramos aquí más o menos. Entonces esto hace como dos movimientos, el corazón hace dos movimientos, que sería el diástole, que es cuando el corazón se relaja, aumenta el volumen y entra la hemolinfa, y una sístole, que lo que hace es como provocar la contracción de la parte del corazón, y la válvula impide el retroceso de la hemolinfa, y estos ostiolos lo que hacen es como mantenerse encerrados para evitar que la hemolinfa salga. No. También tenemos como unos vasos pulsátiles, que son como accesorios. Estas son como unas estructuras de bombeo que lo que hacen es impulsar la hemolinfa a los lugares más difíciles de acceder, como son las patas, las antenas y las alas, y también ayudan a que la hemolinfa vuelva al corazón. Bueno, la aorta, esta está directamente conectada con el cerebro, que sería este de aquí, ya que necesita que el cerebro esté bien oxigenado para que el corazón funcione y haga su labor. Bueno, entonces en el sistema respiratorio, entonces este se encuentra constituido por unas tráqueas, que son como estas de aquí, que estas tráqueas entonces se van a ramificar en el interior del cuerpo y se abren en el exterior a través de los espiráculos, que se encuentran en el tórax y en el abdomen.
Bueno, estas tráqueas son como unos tubitos, estas de aquí son como unos tubitos producto de la invaginación del ectodermo, y también están como las traqueolas, que son como más pequeñitas y se encuentran ramificadas. Estas lo que hacen es como llevar el oxígeno a los músculos y a los órganos. También entonces está los sacos de aire, que son los lugares donde las tráqueas se abren y su función es almacenar el oxígeno. Y los espiráculos, como les mencioné antes, pues serían como las aberturas externas de las tráqueas. Bueno, entonces en el sistema digestivo, este de acá, encontramos como unos músculos que son viscerales extrínsecos y viscerales intrínsecos. También hay unos nervios que son como el sistema nervioso estomatogástrico, que sería el ganglio frontal, el hipocerebro cerebral y el ingluvial. Bueno, entonces pues aquí entre las funciones de este sistema es obtener el alimento, romper mecánicamente las partículas grandes para volverlas pequeñas, para facilitar la acción de las enzimas digestivas, bueno, entre otras. Entonces el sistema digestivo constituye un tubo longitudinal que empieza en la boca, que empieza más o menos por aquí y termina en el ano, sería por acá. Y se divide en 3 partes. Entonces el estomodeo, que sería el intestino medio, que comprende la faringe, el esófago, el buche y el proventrículo. Entonces aquí lo que hace es como la ingestión gracias a la faringe y una ruptura mecánica del alimento y el transporte de este alimento. Y también en el buche entonces van a almacenar este alimento. Se selecciona y se hace como un principio de digestión también, y con ayuda de las glándulas salivales entonces lo que hacen es como lubricar el alimento y hacen como una digestión preoral. En el esófago entonces este conecta la faringe con el buche, y el proventrículo lo que hace es triturar el alimento, ya que este tiene como unos pliegues o unos dientes que lo ayudan a triturar. Bueno, entonces llegamos al mesenterón, que sería el intestino medio. Este inicia en el esfínter cardíaco, que se encuentra más o menos aquí, y termina en el esfínter pilórico, que está acá. Bueno, entonces aquí se realiza como la producción de las enzimas, la secreción, la digestión y la absorción. Están los ciegos gástricos, que son como unas estructuras similares a dedos, que lo que hacen es como segregar las sustancias que ayudan a la digestión. Estos se encuentran aquí. También están las células de regeneración, las endocrinas y las calciformes. Y una matriz periférica, que es como una delicada capa de revestimiento para el intestino medio, que separa la comida del epitelio y del intestino medio. Y por último entonces está el proctodeo, que sería el intestino posterior, y comprende el piloro, que sería la válvula, los tubos de Malpighi, que son estos de aquí, estos tubitos de aquí, el colon y el recto. El recto es como un saco con almohadillas rectales y permeable. Este lo que hace es como absorbe el agua de las heces y las feromonas. El recto se encuentra acá. Bueno, los túbulos de Malpighi entonces son unos tubos largos y delgados formados por una capa de células. En general son como libres, ondeando como en la hemolinfa, donde filtran como sus sustratos, sus solutos, perdón. Bueno, entonces aquí también hablaríamos de la excreción. Entonces aquí entran a funcionar los tubos de Malpighi, entendiendo que la excreción es la eliminación de los desechos del cuerpo producto del metabolismo y se diferencia de la defecación, ya que los desechos desechados, lo que se va a desechar son
estos han sido metabolizados. Entonces en la excreción podemos hablar de la etapa no selectiva, que es donde se eliminan las sustancias de la hemolinfa formando la orina primaria. Entonces aquí solamente intervienen los tubos de Malpighi. Y está la etapa selectiva, donde se da como la reabsorción de los compuestos útiles y la adición de otros que puede estar como en exceso en el cuerpo, y entonces aquí intervienen los tubos de Malpighi y el recto. Aquí tenemos el sistema endocrino, que es este de acá. Este es como el encargado de la regulación hormonal y se encuentra directamente ligado al sistema nervioso. Lo que hace es como intervenir en la transferencia rápida de señales y transmite la información eléctrica de las neuronas. Para el control del sistema endocrino, entonces se necesita de las células neurosecretoras, que son como los mensajeros químicos que liberan el torrente sanguíneo, y las células neuroglandulares y las glándulas endocrinas. Entonces en las glándulas endocrinas tenemos corpora alata. Estas se encuentran como ubicadas más o menos por estos lados, un poco cerca como al sistema digestivo. Estos son como unos cuerpos glandulares que por lo general son dos, uno a cada lado del esófago, y produce la familia de las hormonas juveniles. Su función es como regular la metamorfosis y se encuentra conectado con el corpus cardíaco al cerebro por medio de un nervio. También tenemos corpora cardíaca. Estos son como unos cuerpos neuroglandulares ubicados al lado de la aorta, estaría como más o menos por estos lados, y detrás del cerebro, o sea, detrás acá en esta parte. Lo que hace es como producir, almacenar y liberar hormonas como la hormona protocracotrópico. Y entonces, entendiendo que las hormonas son como los mensajeros químicos de los organismos multicelulares que permiten a las células comunicarse y participar en las respuestas cotidianas. Bueno, entonces aquí tenemos el sistema nervioso. Este está formado por un ganglio cerebral, que sería este o el cerebro, y dos cordones nerviosos, que son estos, longitudinales, que presentan como un par de ganglios en cada segmento del cuerpo. Estos de aquí serían como los ganglios. También tienen unos órganos sensoriales muy especializados y eficientes, como son los visuales, los auditivos, los sensibles a la presión y a la posición. Entonces aquí entran a jugar lo de las antenas. Estos reciben estímulos a distancias, los palpos reciben estímulos de contacto y los ojos estímulos visuales, como ya les había mencionado anteriormente cuando les explicaba los ojos. Estos estímulos entonces van a la célula sensorial y de ahí pasan al sistema nervioso central. Bueno, entonces estos estímulos mecánicos serían los mecanorreceptores. Tienen como los externorreceptores, que son para los cambios ambientales, y los internorreceptores, que son para cambios internos como la dilatación del tubo digestivo, la luz, que son y la luz, que son estímulos fotorreceptores, y los mecánicos, que son estímulos quimiorreceptores. Bueno, también pueden recibir estímulos de presión, de equilibrio, de vibración, de ondas sonoras y de la presión atmosférica. Bueno, también están los órganos cordotonales, como el órgano de Johnson, y podemos hablar que los órganos fotorreceptores, donde tenemos el aparato, donde ellos tienen el aparato dióptrico, es el aparato receptor, que es donde intervienen los ojos, como les expliqué anteriormente. Y por último tenemos el sistema reproductor. En los coccinélidos consta de una bolsa copuladora donde hace la recepción del genital del macho, una espermateca que se encuentra como más o menos aquí. Este es el ovario, está la espermateca. En esta se almacena el esperma, tiene unas glándulas accesorias que son como la cubierta de los huevos,
Y también hablamos de una transferencia directa donde el macho introduce el esperma mediante estructuras copuladoras que son los penes, el pene, y en la fecundación pues se da el almacenamiento de esperma en la espermateca. Muchas gracias, espero les guste.